¿Qué tal, estimados? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso tenemos las derivadas parciales. Vamos a ver este tema muy interesante en el que es de más o menos nivel preparatoria. Ya lo veo un poquito difícil, aunque no me sorprendería si alguna preparatoria ya haya visto este tema, pero seguro esto es de universidad, así principios básicos matemáticos, modelación matemática. Y tenemos aquí entonces la definición de una derivada parcial que nos dice que son las pendientes de las rectas tangentes. Con esto, ¿qué se quiere decir esta definición? Pues vamos a ver aquí en este plano que tenemos los tres ejes en X, en Y y Z, que más o menos sería algo así. Lo podemos representar como X, que se mueve de esta forma, y esto como y Z hacia arriba. Entonces lo que tenemos aquí es que esto rojito de aquí, que puede ser como una tipo bandera, pero que se plasma aquí cuando se ingresa una ecuación, que vamos a evaluar esta ecuación, digamos que sea el caso, que entonces tú tienes este planito aquí, este rojo, y además podemos observar una curvita aquí, que está marcada con negra, que nos dice z es igual a fxy. Z es igual a una función que depende de x y de y. Este es el caso y podemos observar que luego hay un punto aquí y otro punto que se llega hasta acá, igual del mismo modo con otro punto. Este punto de aquí, que vamos a estar evaluando este puntito de la tangente de esta función. Entonces tenemos aquí que este punto equivale a b. A y B son las variables en las que depende, pero luego si vemos otro punto que está, claro, en el mismo planito rojo, aquí llega a más h, pero la B es la misma. O sea que lo que cambió realmente fue la variable a, que se le añade esa distancia que se le denomina h. Luego podemos observar lo que está marcado en plumón azul y el plumón verde, que esto es que cuando está en el plumón verde, que es x igual a, cuando nuestra ecuación, nuestra función, le ponemos yo quiero que me des el valor cuando la función de x, la variable de x le corresponde al valor de a. Entonces lo que se hace es nada más se planta como un plano medio transparente, podemos decirlo así, que se representa en el eje de las x de esta manera, y lo mismo pasa para y, así sencillamente para representar más o menos las dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio es que vamos a tomar nuestra formulita preciosa de origen de la derivada para encontrar entonces cómo se comportaría esta ecuación, esta pendiente, le podemos decir, de la tangente, cuando h, o sea, la distancia de aquí, tiende a cero, o sea, que tiende a un mínimo valor, o sea, vamos a estar haciendo una aproximación. Ya sabemos que en este caso de las derivadas, aquí estamos hablando de aproximaciones. Por lo tanto, vamos a empezar a revisar el ejercicio que nos dice que encontremos fx con 1 y 1 cuando x vale 1 y y vale 1, y fy cuando x vale 1 y y vale 1. Por lo tanto, esto es lo que nos está pidiendo, es una derivada parcial que, bueno, antes de empezar el ejercicio, ser una derivada parcial se representa de esta manera, que es del x, del f, y con la variable respecto a la que se va a derivar. Sería derivada parcial de f con respecto a x. Pero bueno, vamos a ver al rato cómo se utiliza esto. Por lo que tenemos aquí nuestra sencillita función, que es 4 menos x cuadrada menos 2y. Voy a querer demostrar entonces yo esta fórmula, voy a cocinar con esta formulita junto con estos valores. Y lo que voy a hacer es que voy a entonces poner de esta forma fx, voy a estar utilizando los valores de 1 y 1 para x y y. Entonces luego pongo yo aquí que mi límite es que tiende a 0 de h. Así que voy a plantear toda esta formulita acá con los valores de 1 y 1 para x y y con 4 menos x cuadrada menos 2y. Entonces me quedaría aquí, primero que nada voy a poner un
4, que será la función. Y ojo con lo que se viene, que aquí tenemos un negativo porque es menos x cuadrada, pero podría poner sencillamente yo la x cuadrada, pero aquí hay una h, que entonces es a más h. Y ojo que x es igual a 1, ¿verdad? Aquí tenemos que x es 1 y y es 1 también, entonces voy a poner sencillamente x ya como 1 y sería aquí 1 en este caso más h, y recordemos que esto estaba elevado al cuadrado. Luego tenemos menos 2y, que y ¿cuánto vale? Y vale 1, esto es al cuadrado. Y ojo que ya terminamos de escribir f de a más h, b, y ahora nos queda menos f de a, b. Entonces tenemos aquí menos, vamos a poner f que ya tenemos un 4 aquí. Luego tengo aquí menos x cuadrada, que sería menos x, que es 1. Ya tenemos aquí entonces 1 al cuadrado. Y luego también se agrega un negativo, aquí con este menos. Que entonces tenemos aquí ya el b, que sería 1, o sea, y. Entonces ya es 1. No, si es y, ya sé entonces menos 2y. Entonces es menos 2 por 1 al cuadrado. Pero ojo que como aquí está representado este valor negativo, yo voy a poner un paréntesis aquí para después operar con este signo negativo. Así que aquí nos va a quedar todo esto dividido entre h. Así que vamos a empezar a elaborar, vamos a desarrollar, vamos a poner un igual aquí, límite de h tiende a 0. Entonces ya tenemos aquí que esto es 4. Vamos a poner el menos aquí y vamos a desarrollar 1 más h al cuadrado, que sería 1 por 1 es 1, ojo con el negativo. Y luego es el doble de a por b, que es 2 por 1 por h, que sería 2h. Ojo con el negativo también, que está aquí afuera. Y luego es h al cuadrado y negativo también, h por h. Luego es menos 2 por 1 al cuadrado, es sencillamente menos 2. Ahora tenemos menos 4. Y menos por menos no me va a dar más. 1 al cuadrado es 1. Después tenemos menos por menos es más. 2 por 1 al cuadrado es 2. Todo entre h. Entonces luego ya podemos aquí eliminar valores, que es 4, se quita con el menos 4. Luego tengo menos 2, que se quita con el 2. Y después tengo el menos 1 más 1. Y finalmente me queda, en este caso, vamos a poner aquí, menos 2h menos h cuadrada sobre h. Voy a desarrollar esto aquí, que puedo yo factorizarlo, porque tenemos ciertos términos comunes en el numerador, que son h. Entonces va a ser, vamos a poner un poquito más pequeño, que h va a estar multiplicando a menos 2 y a menos h sería. Aquí sobre h. Y si yo lo represento de esta manera, puedo eliminar h y h. Y finalmente nada más me queda menos 2 y menos h, pero si h tiende a 0, nuestro valor final sería menos 2. Entonces aquí vamos a ver que hubo bastante procedimiento, pero con esto demostramos cómo se puede estar comportando nuestra función cuando entonces tenemos que nuestra distancia h entre estos dos puntitos es tan pequeña que tiende básicamente a 0, pero después vamos a estar aplicando ahora lo que ya es una derivada parcial. Vamos a poner más o menos por aquí, voy a borrar todo esto y vamos a hablar de esta cosita que ya es la derivada parcial de f con respecto a x o con respecto a y. Voy a borrar el pizarrón y voy a plantear entonces aquí cómo sería el ejercicio.
Ahora tenemos aquí ya las derivadas parciales de x y la derivada parcial de y, pero hay que desarrollarla, por supuesto. Y después vamos a evaluar estas derivadas parciales con estos valores, que ya sería de 1 y 1 y 1 y 1 para x y y, respectivamente. Por lo tanto, cuando tenemos una derivada parcial con respecto a x, es que vamos a únicamente operar con las variables que tengan x. Lo que no tenga x lo vamos a discriminar, lo vamos a tratar como una constante. Por lo tanto, cuando tenemos entonces nuestra función aquí y queremos derivar parcialmente con respecto a x, tenemos que derivada de 4 va a ser derivada parcial de 4 con respecto a x, sería 0. Luego tenemos el x con el que podemos operar, que ya sería menos 2x, y para y sería menos y 0 sencillamente. Ojo que después vamos a estar evaluando con 1 y 1. Vamos a sustituir los valores de x y de y con mi derivada parcial, cuando x es 1 y y es 1, y lo que sería, aquí lo voy a poner más o menos, si sencillamente solo tenemos 2x, sería entonces menos 2 por 1 y es menos 2. Ojo que aquí coincide con el resultado del ejercicio que hicimos anteriormente, o el procedimiento que hicimos anteriormente. Y bueno, ya después aquí vamos a continuar con la derivada parcial de f con respecto a y. Sucede lo mismo, derivada parcial con respecto a y de 4 es 0, con respecto a x es 0, pero cuando tenemos y ya es menos 2y cuadrada, es menos 4y. Hacemos lo mismo en el que evaluamos. Entonces, cuando x es 1 y y es 1, por lo tanto me queda que menos 4 es y, es 1, es entonces menos 4. Y ojo, ahora tenemos aquí el cambio cuando estamos hablando de y, cómo cambiaría en y nuestra ecuación. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a otro ejercicio en el que vamos a desarrollar un poquito también algo de procedimiento. No vamos a estar utilizando ahora ya esta formulita, así que también la voy a borrar y vamos a plantear entonces el ejercicio justo aquí. ¡Pum! Aparece el ejercicio que nos dice aquí que nuestra función es 2x cúbica menos 3x cúbica y cuadrada más y cúbica, y lo que nos pide es que vamos a encontrar las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y después vamos a evaluar esas dos derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, evaluarlas cuando x es 1 y y es 2, y también para pasar lo mismo, claro, en las dos. Aquí lo representé un poquito diferente el ejercicio, pero bueno, ya que hemos leído el ejercicio ya lo puedes comprender. Entonces vamos a empezar a cocinar. Vamos a derivar parcialmente con respecto a x, que sería de esta forma. Vamos a poner entonces, vamos a operar únicamente con x, que sería entonces aquí 2x cúbica, su derivada parcial con respecto a x es 6x cuadrada. Luego, ojo aquí que tenemos un caso muy especial, un caso distinto al ejercicio anterior en el que tenemos x y luego tenemos y. Lo que vamos a hacer es que la y va a permanecer sin modificaciones en esta derivada parcial. ¿Por qué? Porque vamos a operar únicamente con x, que sería menos 9x cuadrada y cuadrada. Pero luego ya tenemos una y entonces es 0. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner aquí la derivada parcial de f con respecto a y. Ojo, no se confundan aquí con este numerito que no es un 2, este signo, el del, sino es más bien como un 6 al revés. A veces no me sale tan bonito, pero bueno, ya más o menos saben que no es un 2, sino más bien es como un 6 invertido. Entonces ya tenemos aquí, ahora vamos a hacer la derivada parcial para y, que sería 2x cúbica es 0, y luego ojo aquí que tenemos el caso particular, que vamos a operar con y únicamente, entonces el exponente ya nada más pasa aquí, y sería menos 6x cúbica
y más 3y cuadrada. Ahora vamos a evaluar, ya tenemos nuestras derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar esas dos derivadas parciales con 1 y con 2. Aquí también lo voy a poner con 1 y con 2. Por lo tanto, vamos a sustituir los valores de x y de y. Ya sabemos que esto es de x y esto es de y. Entonces nos queda que es 6 por x, que x es igual a 1 al cuadrado, menos 9 por 1 al cuadrado, pero 2 al cuadrado. Entonces tengo aquí yo que esto sería 6 menos 9 por 1 al cuadrado es menos 9, pero 2 al cuadrado es 4 y 4 por menos 9 me va a dar menos 36. Entonces yo tengo aquí que mi resultado es menos 30 cuando hemos evaluado la derivada parcial de x y sus valores para x y y son 1 y 2. Ahora paso del otro lado y vamos a estar operando con lo mismo, pero para la derivada parcial de y, que sería menos 6, x cúbica es 1 al cubo, esto es por 2, luego más 3y, que y vale 2, y esto es al cuadrado. Tengo yo entonces aquí que esto es menos 6 por 1 al cubo es menos 6, pero menos 6 por 2 es menos 12. Ahora yo tengo un positivo, que vamos a entonces hacer 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. Y aquí me queda un valor de 0, un resultado de 0. Y así podemos observar, mis estimados, que hemos realizado ejercicios de derivadas parciales en el que también hemos sustituido los valores de esas derivadas parciales, ya sea de x y de y. No olvides que en estos ejercicios puedes tener en x, en y, en z, esas tres variables muy interesantes cuando estamos hablando del plano tridimensional, porque sabemos que solo existe ese máximo plano tridimensional de x, y y z matemático. Entonces aquí ya vemos lo que hemos visto en este video, es que observamos este planito, cómo se comportan estas funciones cuando operamos únicamente con x, cómo cambiaría en el eje de las x, cómo cambiaría en el eje de las y, qué pasa si yo sustituyo, cómo se llama el simbolito de la derivada parcial, que si no te olvidaste, pues es delta menor, es como un 6, pero al revés. Vimos dos ejercicios, aplicamos la regla original de la derivada, y entonces aquí este video ha sido las derivadas parciales con Bob, el profesor.